Buenas noches. Acabamos de escuchar que hay un nuevo detenido por todo el proceso, el escándalo Odebrecht, el señor Miguel Ángel Navarro, que también formaba parte del equipo que llevó adelante la licitación de la línea 1 del metro. La Fiscalía se ha informado, está llenando otras 8 casas, no sabemos si habrá más detenidos o más involucrados, tampoco se sabe cuánto le habrían pagado a este señor Navarro. Aparentemente el fiscal Hamilton Castro, encargado de todo esto, estaría en el Brasil y ahí habría conseguido, según la República, que el señor Barata, Jorge Barata, sea colaborador eficaz en la justicia peruana. No sabemos si va a venir acá o no, o si lo va a hacer desde allá, en fin. El hecho es que quizás se acelere entonces la información acerca de los distintos receptores de sobornos, que obviamente no son solamente estas personas que están saliendo. Un par de informaciones adicionales. Nos hemos enterado que la empresa OAS, brasilera también, vendió hace no mucho la línea María, a la empresa francesa Vinci, que es una empresa francesa muy conocida, y que se la vendió nada menos que en $1.500 millones, es decir, los derechos de operación de esa concesión, ¿no es cierto?, en $1.500 millones, y para eso pagó 900 millones de soles de impuesto a la renta. Y por eso es que el déficit fiscal al final del año pasado no fue de 3%, sino de 2.7%. Esto explica en parte por qué se redujo este déficit fiscal, porque hubo este ingreso inesperado de 900 millones de soles. Si eso es 30%, significa que las utilidades son por lo menos 2.700 millones de soles en esa concesión. Entonces, bueno, dos reflexiones. Una, OAS ya se llevó 1.500 millones de dólares que le pagó Vinci, ¿no? Ya simplemente ya está, ya se fueron. Y en segundo lugar, pues esto nos da una idea de lo, no sé, abusivo quizás que puede haber sido un contrato como este, ¿no?, en donde las ganancias son tan altas que una empresa como Vinci puede pagar 1.500 millones de dólares por la concesión. Bueno, realmente increíble. Bueno, y todo esto pues puede paralizar obras, como se ha dicho, paralizar varias obras. Y hoy día Roberto Auzada se pregunta en su artículo del Comercio por qué está en general, por qué ha caído la inversión pública y privada, habiendo en realidad una brecha muy grande de infraestructura y habiendo proyectos, hay muchos proyectos. Y ahí menciona los que están vinculados a Lima Metropolitana, que están parados y paralizados. Dice que gracias bueno, tanto al MEF de Segura como al propio alcalde, Lima no puede modernizar su sistema de transporte al no contar con un sistema unificado de cobre de peajes, sin el cual es imposible que los transportistas formales adquieran buses modernos, porque con este sistema de recaudo unificado o integrado se formaliza todo el transporte público, digamos, y eso sería un gran avance, y además se formaría un fideicomiso que permitiría garantizar compras de buses modernos, en fin, sería una gran cosa, pero aparentemente el alcalde de Lima no quiere avanzar con este asunto del sistema integrado de recaudo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es una pregunta que le formulamos al alcalde o a alguno de sus voceros, porque él rara vez da una entrevista o no la da sencillamente. También estaría frenando el alcalde la iniciación de las obras para prolongar el Zanjón hasta la Panamericana, que es una concesión que ya se otorgó, que está lista para comenzar, pero parece que la municipalidad, el alcalde Castañeda, exigió que en esa concesión se incorporara algunas obras adicionales vinculadas al metropolitano que debe ir al lado de esta obra, es decir, que hiciera las vías para el metropolitano. Y entonces la concesionaria, que es Granín Montero, entiendo, envió el contrato y hace meses para que lo apruebe pues la municipalidad, y simplemente no le hace caso, no hay comunicación, no responden, no les interesa el tema, y entonces no vamos a tener esta vía hasta la Panamericana, con lo cual los panamericanos no van a funcionar, porque digamos toda esta sede que hay en Villa El Salvador no se va a poder, la vía olímpica famosa que va a estar en Villa El Salvador no va a ser atendida con un sistema de comunicación eficiente, y de repente esto nos llevaría a digamos descartar la vía olímpica de Villa El Salvador para este fin. Es una cosa increíble. Bueno,
Estamos ahora con Manuel Romero Caro, muy conocido de todos ustedes, y con César Azabache, penalista, para hablar ahora del tema del gasoducto del sur. En fin, qué cosas es lo que se debe hacer, qué cosas debería ocurrir con este proyecto y con la terminación de la concesión. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Antes de entrar específicamente a esto, aprovechando la presencia de César Azabache, bueno, este señor Jorge Barata habría, según la República, se acogería a la colaboración eficaz en la justicia peruana. ¿Esto tiene sentido o no tiene sentido? Bueno, tiene sentido si forma parte de las condiciones de los acuerdos que entendemos todos ha suscrito con las autoridades brasileñas, donde entendemos está en la lista de los 77 ejecutivos de Odebrecht que están presentando declaraciones en punto a entregar la información sobre los sobornos que se han revelado. Un acuerdo específico e independiente con la justicia peruana para obtener beneficios en el Perú parecería tener poca importancia porque él está condenado o camino a ser condenado ya en el Brasil en atención a su propia delación. Y en el Perú las condenas puestas en el exterior rigen, impiden un nuevo procedimiento. Lo impiden. De modo que tendría que ser, probablemente ahora, lo sepa, no tendría sentido que habiendo Jorge Barata cometido los delitos en el Perú, porque él era el virrey de Odebrecht en el Perú, ¿no es cierto? El Perú solicite que sea juzgado acá y no allá. Tiene todo el sentido del mundo, pero si ya está condenado o si llega condenado al procedimiento, la primera condena impide la segunda. Lo que tendríamos es una suerte de recepción de las declaraciones comprometidas en la justicia brasilera, pero de nuevo, en el Perú rige una regla muy estricta de prohibición de doble persecución que impediría llevarlo a juicio si es condenado primero en el Brasil. O sea que es muy poco probable que esto ocurra. En todo caso, la probabilidad más alta, repito, la Fiscalía tendrá que confirmar el detalle, pero la probabilidad más alta es que esto sea parte de la ejecución de los acuerdos de Odebrecht con el Brasil para abrir la información, no solo al Brasil, sino también a los países receptores de los sobornos. ¿Qué hacer con la concesión del gasoducto del sur, en general con las concesiones que ha tenido Odebrecht y que tiene todavía, que las está tratando de vender? Acabo de dar la información de que OAS, otra empresa brasilera, ha vendido su concesión de la línea María por $1.500 o millones de dólares, 1.500 millones de dólares a Vinci. Es un negocio tremendo, decía, tenía una utilidad extraordinaria y ya se fue con su plata, ya no hubo manera, digamos, de detener eso. En fin, hay varias cosas. Primero hablemos en general de lo que podríamos llamar el destino final de los negocios afectados por este proceso, ¿no? Que es una cuestión a la que recién estamos entrando. Hay que notar que la Fiscalía ya comenzó, es evidente, a desplegar el caso estrictamente penal que se desprende de los sobornos con esta campaña que muestra que el procedimiento de acuerdos que abrió tiene sentido y muestra resultados. Ahora hay que empezar ya, cerrada la discusión sobre el vencimiento del plazo para el cierre financiero del gasoducto, a presentar, y creo que el Ejecutivo debe hacerlo lo antes posible, el plan que determine el destino final de los negocios desarrollados por los proyectos y que marque las pautas sobre qué se va a hacer con todas las transferencias del pasado que puedan ser afectadas. Pongo un ejemplo. En el caso de Odebrecht, desde mi punto de vista, hay una fecha que es decisiva y que marca un antes y un después, que es febrero del año 2016, la fecha en la que se reveló o se puso en evidencia que Odebrecht había tenido una relación específica con lo que se llamó el proyecto OH. Es el momento, además, lo he dicho ya públicamente, en el que mi firma se desvincula por completo de cualquier relación con Odebrecht, pero es el momento que marca el punto a partir del cual cualquier disposición de activos, además, puede ser anulada por el Estado peruano en la medida en que se relaciona con los efectos de un delito conocido públicamente. Hay un procedimiento específico vigente en el Perú que permite anular las disposiciones de activos realizadas por el sospechoso de cometer un delito luego de cometerlo o luego del momento en que se hace evidente su persecución. Esto, la anulación de negocios posteriores a febrero del 2016, para mí, desde mi punto de vista, la fecha de corte, es algo que puede hacerse y que debe comenzar a hacerse, porque no solo... ¿Y eso qué implica? ¿Hacer qué exactamente? Eso implica poner en cuestión la validez del acuerdo de transferencia
e intervenir sobre los productos que se han obtenido por esa transferencia. Digamos, el caso OAS me parece más complejo porque hasta donde entiendo OAS fue intervenida en el Brasil hace mucho antes y en el último tiempo OAS ha estado siendo manejada por algo así como un comité de insolvencia. Pero pensemos en algo más sencillo, que es Olmos, ¿verdad? Olmos es un proyecto de Odebrecht que hasta donde entiendo fue transferido el año pasado, después de febrero del 2016. ¿Transferido a quién? Transferido a compradores terceros, entiendo que una empresa canadiense. La transferencia está en este momento pendiente de aprobación ante el gobierno regional de Lambayeque. Y no se puede cerrar si el gobierno regional de Lambayeque no emite una conformidad, y entiendo que no la va a emitir, que no debería emitirla. Pues bien, en este momento, cerrado el ciclo de espera del cumplimiento del plazo del cierre financiero del gasoducto del sur, el gobierno tiene que empezar a decidir qué va a hacer con todos estos negocios que vienen del pasado, pero que son posteriores a esa fecha que he determinado como crítica, o que entiendo es crítica. También una parte de las participaciones de Odebrecht en el proyecto de Rutas de Lima, por ejemplo, que acabas de mencionar, ha sido transferida durante el año pasado, después de febrero de 2016. Insisto, hay un procedimiento judicial que le permite al Ejecutivo, a la Procuraduría, intervenir en todas las transferencias de activos que sean posteriores a febrero del 2016 y que puedan afectar la capacidad de Odebrecht para hacerse cargo de las indemnizaciones que debe pagar al Estado peruano. Eso para comenzar con las transferencias. Hay un montón de cosas más que decir sobre el gasoducto, que en realidad era el tema principal que propusiste. Como tú has propuesto aquí, que en un artículo el día de ayer, que la consecución podría ser salvada, porque el otro tema es, claro, así, digamos, si actuamos de esta manera vamos a paralizar toda la obra. Y eso no se puede hacer. Y el problema es que el país necesita inversión, ¿no? Por eso es que nos quejábamos del tema de las obras en Lima también, que están paradas. Bueno, pero tú decías que el Ejecutivo puede intervenir y reemplazar temporalmente a Odebrecht en el proyecto para que no se pare en el gasoducto sur. ¿Cómo sería esto? Yo creo que sí, solo un minuto, ¿no? Yo creo que para entender esta propuesta es muy importante, y Manuel nos acompaña, de modo que él lo podrá explicar con mucha mayor solvencia que yo. Es muy importante entender cuál es el costo que implica paralizar este proyecto, ¿no? Solo para poner una referencia que citaba yo en el artículo de ayer, entiendo, pero Manuel es el competente para desarrollarlo, que si el ducto principal de abastecimiento de gas que está funcionando tuviera una falla mayor, en 5 días podríamos perder hasta 3.500 millones de dólares, y eso me parece realmente causa de una emergencia. Ahora, en este instante ya creo que es muy difícil pensar en salvar el proyecto o retroceder, porque ya tenemos declaraciones públicas del ministro de Energía y Minas y del propio presidente de la República confirmando que la carta fianza se ejecuta y que la licencia revierte a manos del Estado. De modo que ahora hay que acomodar nuestras piezas. Una ecuación básica que también anuncié en el artículo de ayer. Si se ejecuta la carta fianza, claro, el gobierno hace efectiva una garantía por algo como 262 millones de dólares, pero se compromete a entregar a la concesionaria, en el plazo que tome la subasta a la que tiene que entrar, cerca del 70% del valor recuperado por la subasta, o el valor de los activos ya registrados durante el tramo del procedimiento que avanzó. Y hasta donde entiendo, este procedimiento o este proyecto tiene 1.500 millones de dólares de inversión ya hecha. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando? Manuel puede prestar las cifras mucho mejor que yo, pero esto es más o menos algo así como cobrar hoy 262 millones para comprometerse a pagar mañana, en 1 o 3 años, algo como 700 o 750 millones de dólares. Entonces, esto es un pésimo negocio si no mantenemos un esquema que le permita al Ejecutivo intervenir en las ganancias que Odebrecht todavía puede obtener por el desarrollo de este contrato o del cierre de este contrato. Ahí es donde hay que ahora concentrarse. ¿Cómo evitar que Odebrecht gane dinero? El gobierno debería iniciar, supongo yo, una demanda por daños y perjuicios a Odebrecht en general, no solamente por este proyecto, sino en general por toda la digamos, corrupción que ha habido. Ya es tiempo. Entonces, a partir de ahí, ahí habría pues una penalidad muy grande, mucho mayor que 260 millones. Sí, por supuesto. No sé. Yo decía en el artículo de ayer que el procedimiento correcto es el de pérdida de dominio, ¿no? Odebrecht tendría que perder dominio sobre los derechos que obtiene por la resolución del contrato, el 70% de la subasta o el valor de los activos en la parte que le toca. Odebrecht debería perder el dominio que tiene sobre la venta de Olmos, que está pendiente ante el gobierno regional de Lambayeque. Desde mi punto de vista, debería perder el dominio sobre la eléctrica de Chacya,
que es el activo más importante. Entiendo que ahí la hidroeléctrica representa 1.500 millones de dólares. Ahora escuché a alguien decir que el gobierno debe entrar pues como el ejército a Chaclla, así como... Bueno, claro, eso más o menos, eso es algo semejante. Creo que tenemos que repetir la experiencia de la avenida Fawcett, ¿no? Como las garitas estaban mal puestas y había un fraude de por medio, porque hay personas condenadas, entonces cerramos el proyecto y tenemos en este momento la peor entrada a la ciudad desde un aeropuerto de toda América del Sur. Hay que intervenir, sí, y el destino final de este proceso tiene que ser que Odebrecht no tenga ganancias, y el destino final tiene que ser que el Estado sea indemnizado, pero no hay que intervenir de manera que perjudiquemos la propia posición del gobierno en los proyectos en marcha. ¿Todos los bienes de Odebrecht? Bueno, en este instante que terminó el periodo de incertidumbre sobre el gasoducto, creo que supone promover un procedimiento por el que Odebrecht pierde el dominio sobre los derechos que tiene en estos proyectos. Sigo creyendo que en las condiciones en las que está Odebrecht en este caso, es mucho más eficiente y más corto sentar a Odebrecht en la mesa y promover, exigirle que acepte una intervención consensuada sobre sus activos, sobre sus cuentas y sobre sus flujos de caja. Sigo creyendo que en las condiciones actuales del caso, Odebrecht no tiene una manera de decir públicamente que no va a aceptar una intervención de este tipo, pero por supuesto si Odebrecht no lo hace, pues entonces la vía que ya queda, y ya estamos cerrando la hora del tiempo razonable de espera, es la de intervenirlo judicialmente, y eso significa, desde mi punto de vista, impulsar un procedimiento de pérdida de dominio sobre los derechos que todavía controla en todos estos proyectos. Bueno, Manuel, ¿cómo ves este tema? ¿Qué debería hacer el gobierno con el proyecto mismo? Este es con la concesión, lo que se ha anunciado es que esto se va de alguna manera subastar o relicitar o subastar. No hay claridad respecto si se va a subastar la misma concesión con las mismas características, o esto se va a redimensionar o no. En fin, ¿qué debería hacerse? Bien, buenas noches, Jaime. En primer lugar, antes de contestar esta pregunta, quisiera hacer un alcance sobre lo que mencionaste. ¿Qué sentido tiene que Barata se acoja a la colaboración eficaz en el Perú? Es Barata y todo su combo latino, ¿no? Bien. Bueno, la cosa para mí es muy simple. Yo creo, y lo he sostenido desde el primer momento, que lo que busca Odebrecht y lo sigue buscando es sobrevivir, permanecer en operaciones en el Perú. Entonces, en la mañana, PPK fue muy claro y dijo de que Odebrecht debe vender todos sus activos, se va del país y se acabó. En la tarde, hacia el final de la tarde, le contesta Mauricio Cruz, el sucesor de Barata en el holding y le dice: sería un pésimo ejemplo, así textual, sería un pésimo ejemplo que la primera empresa que ha ofrecido colaborar y otorgar todas las facilidades para que sean llevados a juicio los que recibieron sobornos, al final terminara siendo fuera del país. Entonces, para mí el objetivo es claro: negociar de alguna manera para que se puedan quedar. No. Ahora, es cierto que si van a dar toda la información tiene que ser a cambio de algo. Bueno, la información va a llegar de todas maneras, Jaime. La información que va a dar a Perú no le va a dar más información que a Brasil. Eso sí, tenlo por seguro. Y máxime si sabe que en el Perú no lo van a poder juzgar de nuevo. Entonces, la información ya se dijo con iba a decir asesinato, discúlpame, se me salió el inconsciente, con el fallecimiento en el accidente del relator del Supremo Tribunal Fiscal Federal en Brasil. Van a nombrar a su reemplazante, que probablemente sea el segundo, pero dijeron que eso implicaría solamente un retraso, que en lugar de ser febrero o marzo, sería abril. O sea, es cuestión también, de todas maneras, la información que le da a Brasil va a ser más amplia, y esa va a llegar acá. De acuerdo. Bueno, el proyecto. Ya, ¿qué hacer con el proyecto? Ahí es muy claro, ahí hay dos opciones. Seguir con las subastas, para lo cual tienes un plazo de 1 año, con el contrato actual de Odebrecht, o hacer una relicitación para un contrato nuevo.
Para mí una agradable sorpresa fue que en la mañana en RPP el presidente dijo que era muy difícil seguir con el contrato actual, que era difícil también seguir una nueva alternativa, pero que él personalmente se inclina por hacer un nuevo contrato. Un nuevo contrato. Sí, así lo dijo. Ahora, el problema es que el contrato actual no lo permite. No, o aparentemente, por lo menos. Una nueva licitación, Jaime, te tomaría 18 meses. Eso solamente son 6 meses más de lo que tomaría los 12 meses de las subastas. Se habla mucho de cuánto se perdería un medio del 1% del PBI. Sí. Pero lo que no se dice es cuánto se afectaría negativamente el PBI por 30 años con ese contrato de Odebrecht. Porque el hecho que se cambie, ya no cargan en los consumidores y sino en el Tesoro Público, eso es cambiar mocos por babas. De todas maneras, el MEF no se va a quedar ensartado con eso. Va a terminar pasándote la vía mayor presión tributaria, menos gasto, igualito te va a afectar. Y los contribuyentes son los mismos que ahora sé que aquí no debería haber subsidios ni de los usuarios de electricidad, ni del Tesoro Público, ni de los contribuyentes a través del presupuesto. Bueno, no debería haber subsidio. Eso es lo que estás diciendo. No. Este proyecto tiene que tener un cierto contenido de subsidio, pero tiene una gran ventaja, pues, Jaime. Primero, vas a recuperar 262 millones de la fianza. Vas a recuperar las reparaciones por las ganancias ilícitas de que hubiera generado este proyecto. Entonces, todo eso debe ir formando un fondo que intente compensar, si no totalmente, cuando menos parcialmente, los subsidios que hubiera tenido que entregar a los consumidores eléctricos todos los años. Sabemos que hubo una exageración. Sabemos que a propósito este proyecto se hizo sabiendo que no había reservas y sabiendo que no había demandas, no se hizo estudio de mercado. Entonces, esa brecha entre los 500 millones de pies cúbicos, que es el consumo de Lima, mientras que el de Arequipa, Moquegua y Tacna es 8 veces y medio menor. Entonces, esa diferencia entre el consumo establecido y el consumo real, eso es una ganancia ilícita. Eso es evidente y bien fácil de calcularlo. Entonces, de ahí van a salir unos fondos que deberían de entrar a formar un fideicomiso. Ahora, también he leído la argumentación de que hay este Consejo Empresarial Chileno-Peruano que vienen insistiendo en la posibilidad de que el Perú exporte energía a Chile, ¿no es cierto? Y dicen que en este momento en el Perú hay una sobreoferta energética de 45%, una sobreoferta energética de 45% que no está colocada, que se puede vender a Chile, y como el costo de la energía en Chile es 2 o 3 veces superior al peruano, entonces ahí había una utilidad que permitiría subvencionar precisamente el gasoducto. Mira, número uno, si el proyecto se hace con el contrato como está en Odebrecht, el costo de las tarifas va a ser 20% más y Chile va a tener 10% menos. Segundo, para ir a esa integración energética, lo primero que tienes es homologar las políticas tarifarias. Eso implica sacar todos los tributos, todos los otros cargos. Tienen 33 cargos que no son vinculados a los usuarios eléctricos. Entonces, ya PPK ha dicho que él está empujando la integración. Pero si está empujando la integración y quisiera persistir con el contrato de Odebrecht, estaría yendo en el sentido contrario, porque el mayor distorsionador es el gasoducto. Pero aún con el contrato de Odebrecht, bueno, pues digamos, estamos hablando de que ya no habría ese sobrecargo de 20%, pues. Pero aún sin ese sobrecargo o con ese sobrecargo, la energía en Chile es mucho más cara, son 2 o 3 veces superior el precio en Chile que en el Perú. Y entonces eso, dicen ellos, los del Consejo Peruano Empresarial Chileno-Peruano, generaría al exportarle a Chile una utilidad, digamos, porque nuestra energía es más barata, y con esa utilidad podríamos subvencionar este cargo garantizado, esta garantía para el mayor gasoducto. Experto energético chileno vino acá hace unas semanas a un seminario, un ingeniero Ritnik, que fue el asesor de Piñera.
Yo te puedo y te voy a hacer llegar mañana su presentación. En la página 29 de su presentación dice que a marzo del 2016 estaban igualadas las tarifas residenciales de Chile y de Perú a esa fecha. ¿Pero por qué? A pesar que el Perú tenía un costo de energía 38% más barato, terminaban iguales por los otros cargos. Ajá. Ese es el tema. Entonces, si tú quieres integrarte con Chile, tienes que eliminar esas distorsiones, otros cargos, dicho por el mayor experto energético chileno. De acuerdo. Bueno, te lo envío mañana de todas maneras. De acuerdo. Bueno, en todo caso, hay efectivamente esa diferencia de 38% en la tarifa. Yo siempre he sabido que la tarifa en Chile es mucho más cara que en el Perú. Sí, pero empezaron licitaciones en energía eólica y energía solar, pero a unos costos bajísimos. La última licitación han barrido los no convencionales y van a seguir barriendo en las próximas licitaciones. Su problema no es ese, el problema es que todavía no se ha descubierto cómo acumular energía solar, y entonces al no haberse descubierto eso en las noches, en la hora punta, tienes un déficit. Ahí es donde podría entrar el Perú. De acuerdo. Justamente decía el grupo me está comentando que Chile está negociando con eólico y con solar para resolver ese problema. Pero al margen de eso hay un problema adicional que resolver, ¿no? Y eso que pasa, acá tenemos un límite absurdo de 5% para energía eólica y solar. Eso lo dijo acá una persona el día viernes. Sí, de acuerdo. Ahora hay un problema adicional que resolver, que es el bypass, ¿no? Entre el momento del corte y la reversión de la licencia y el momento de la subasta. O sea, la información que ha estado circulando indica que hay 10% de tubería ya enterrada. Sí. Pero 35% de avance de obra con tubería descubierta. Entonces tiene que haber algún mecanismo que el Ejecutivo diseñe para poder proteger el valor de los activos que ya están a disposición. Parece que se valora muy rápidamente. El nivel de deterioro al descubierto se oxidan. Y eso parece una broma, pero es un problema enorme. ¿Cómo se va a hacer para que los activos no se deprecien en extremo o no terminen en obsolescencia durante el tiempo intermedio que va a tomar organizar esta subasta? Esa es otra cuestión que tiene que estar en la agenda también. Ese es otro tema. Si vas a redimensionar, la pregunta es, bueno, tú dices que es un proyecto muy grande, habría que redimensionarlo. Pero si los tubos ya están comprados, ¿no se van a usar entonces? No, ya se compraron todos los tubos, ahí no hay nada que hacer. Un alcance, don Jaime. Mañana se presenta en la Comisión Lavajato del Congreso Mauricio Cruz. Sí. Entonces sería bueno que los congresistas tomaran nota y le pregunten directamente si la ayuda y la colaboración que se supone que están prestando y van a seguir prestando para detectar a todos estos sobornados está o no condicionada a que Odebrecht siga en el Perú en operaciones. Claramente, que lo diga de una vez. Y yo me sumaría a esa línea, ¿no? Porque creo que mañana sería el momento correcto para que Odebrecht sea emplazada en puntos a declarar y a establecer si la cooperación que planea prestar con las autoridades alcanza o no para tener un acuerdo integral sobre la disposición final de sus activos. Yo honestamente no creo que esto sea una negociación que pueda estar destinada a que al final del proceso Odebrecht se quede en el país o mantenga negocios en marcha. O sea, las negociaciones del tipo pago y sigo solo son posibles cuando el delito en discusión es un delito de corto alcance. Por ejemplo, una empresa se involucra dándose cuenta o no, con un fraude tributario. Entonces, ok, se puede negociar un pago y sigo. Pero aquí estamos hablando de una cadena sistemática de delitos cometidos en 12 países, con una operación de lavado de activos tan grande como para sostener casi 800 millones en sobornos. Eso no puede ser un paro y sigo, pero la disposición que Odebrecht ha mostrado en cooperar con las autoridades tendría que llegar hasta facilitar las condiciones para tener una salida equilibrada y que no le cause, por Dios, más perjuicios a la economía peruana. Creo que ese sería el objetivo. De acuerdo. Un último alcance. Sí. Ayer fuimos convocados por el ministro Tamayo, 7 profesionales vinculados de alguna manera con el sector energético. El consenso, o la mayoría, estaba porque se siguiera adelante con un contrato distinto, definitivamente el de Odebrecht. O sea que, cuando menos, no estoy solo en esta posición. De acuerdo. Bien, yo les agradezco muchísimo a Manuel Romero Caro y César Azabache por su presencia.